Hola mis amados hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, bienvenidos al Ven Sígueme Express. Feliz inicio de semana y qué mejor que empezar nuestra semana con una clase aprendiendo más acerca del Salvador. Como siempre los invito a que se puedan suscribir a este canal y también que puedan dejar su like. De esa manera reportan su asistencia y sabemos que estuvieron el día de hoy en esta clase. Y sin más preámbulos, veamos lo que el Ven Sígueme trae para nosotros esta semana. Primero, no temas, cree solamente. Durante esta semana estaremos estudiando los libros de Mateo del capítulo 9 al 5, Marcos 5 y Lucas 9. En esta clase del Ven Sígueme Express nos enfocaremos en Marcos 5. Vamos a ver lo que continúa trayendo para nosotros acerca de los milagros que Jesucristo efectuó en su ministerio. Pero me gustaría, como siempre, que pudiéramos colocarnos en los zapatos del personaje de la historia. ¿Cómo este milagro se refleja a este momento de mi vida? ¿Cómo yo puedo ser este personaje en este momento de mi vida? Bueno, eso lo vamos a continuar viendo, pero me gustaría que desde ya lo tuviéramos en mente. Así que vamos a empezar con el primer versículo de Marcos. Y llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Versículo 1 y 2. Se nos está contextualizando que Jesucristo viaja al otro lado del mar hasta la tierra de los Gadarenos. No sabemos específicamente por qué Jesucristo viajaría a esta ciudad o a esta tierra de gentiles. Puede haber sido porque específicamente iba a hacer este milagro entre los gentiles. Algo importante de reconocer es que hemos podido ver mucho los temas de la muerte y de la inmundicia, como lo habla el versículo 2, durante todos estos milagros y que continúan ocurriendo y seguirán ocurriendo durante el ministerio de Jesucristo. Pero es interesante cómo cada milagro y cada historia nos lleva a que Jesucristo eventualmente triunfará sobre este tipo de aspectos terrenales que nosotros podríamos llegar a tener. Continuemos con nuestra historia en el versículo 3. Dice que moraba en los sepulcros y ni aún con cadenas podían atarle, porque muchas veces había sido atado con grilletes y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y los grilletes desmenuzados y nadie le podía dominar. Cuando nos vamos al subrayado de la palabra nadie en el versículo 4, nos aparece que nadie era tan fuerte como para dominarlo. Nadie podía dominar a este hombre. Y parecía que los habitantes de este lugar ya se habían dado por vencidos con este hombre, ya que en el versículo 2 se nos dice que salió al encuentro de entre los sepulcros. Pero hay algo hermoso, queridos hermanos y hermanas, y es que en cada uno de estos milagros podemos ver que aunque el mundo o la sociedad o nosotros mismos nos hayamos dado por vencidos, el Salvador nunca lo hace. Y es aquí en donde entra el Salvador. Vamos entonces al versículo 6, en donde continúa hablando de esto. Dice el versículo 6, y cuando vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró. Nuevamente, en este versículo no tenemos un contexto entero de si este hombre fue a adorarle por un simple caso de sarcasmo por estos espíritus que moraban dentro de él, o porque tal vez había todavía una parte consciente dentro de este hombre que podía reconocer quién era la persona que estaba llegando al lugar. Sin embargo, este dato de reconocer quién está delante de nosotros nos va a servir para entender el siguiente versículo. Y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. ¿Recuerdan lo que hablamos al inicio de la clase de vernos en un espejo reflejados en estas historias? Bueno, este es el momento para colocarnos en la posición de este hombre. Se dice que este hombre decía, y los espíritus que estaban de él decían: ¿qué tienes conmigo, Jesús? Muchas veces Satanás en nuestra vida nos nubla y nos hace pensar que en los momentos de tormentas es la culpa de Dios que estén ocurriendo esas tormentas en nuestra vida. Nuevamente, nublando el hecho de quien calma las tormentas y las detiene es Jesucristo mismo. Es Él quien nos lleva a sentir la paz completa. El elder Peter M. Johnson dijo que Satanás utilizaba frecuentemente 3 tácticas contra nosotros. Él habló acerca del engaño, de la distracción y del desánimo. Satanás desea que nosotros olvidemos cuál es la fuente a la que nosotros debemos acudir para la remisión de nuestros pecados. Y añadiendo un poco más a este tema, el elder Ronald A. Rasband dijo lo siguiente acerca de la distracción que Satanás utiliza para que nosotros nublemos nuestra vista. El propósito del adversario es distraernos de los testimonios espirituales, mientras que el deseo del Señor es iluminarnos y que participemos en su obra.
Y teniendo esto en cuenta, vámonos al versículo 9. El versículo 9 nos podrá dar más contexto acerca de las palabras del Elder Rasband, acerca de por qué Jesucristo es la luz en nuestra vida y la cual debemos seguir. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Bien, veamos en qué consiste esta palabra legión que se menciona aquí, para que podamos entender el qué estaba ocurriendo en este momento. Una legión romana significaba y aproximadamente podría significar un ejército de 5.000 hombres. Y sea que este número sea cierto o sea simbólicamente, parecía que Jesucristo estaba enfrentando a un ejército completo de demonios. Pero aún con este número que podría parecer imponente, parecía que los demonios podían entender que eran débiles y carecían de poder delante de Jesucristo, aún tal como para resistirlo a Él. No podían resistirlo. Y nuevamente me gustaría que para este punto colocáramos el espejo frente a nosotros y nos preguntáramos cómo esta historia tiene que ver conmigo. ¿Habla de demonios? Bueno, eso no lo tengo yo. Queridos hermanos y hermanas y jóvenes, tal vez no hablamos de demonios, pero podríamos hablar de una legión de debilidades. Podríamos hablar de una legión de oposiciones en nuestra vida, una legión de carencia de recursos para sostener a nuestra familia, una legión de baja autoestima frente a nosotros, una legión de un corazón roto. A eso se puede reflejar nuestra historia y nuestra vida en este milagro. ¿De qué estamos careciendo en este momento? ¿En qué estamos necesitando al Señor? Porque sin importar qué tan grande sea el problema en nuestra vida, que tal vez parezca una legión de 5.000 hombres o de 5.000 oposiciones y debilidades en nuestra vida, Jesucristo tiene el poder total para vencerlos. Ni siquiera una legión de demonios sentía que pudieran vencer al Salvador porque no podían. Él era más poderoso que todo esto y es más poderoso que cualquier aflicción, duda, inquietud o angustia que en este momento tú y yo estemos presentando en nuestra vida. Como lo dice el principio de esta clase, el Señor nos invita a que no temamos, a que simplemente creamos en Él. Tan fácil, pero tan poderoso es que confiemos en un Salvador que puede vencerlo todo en esta tierra. Que quitemos esa niebla que Satanás coloca en nuestras vidas, que quitemos ese poder y esas voces y esas mentiras que Él nos dice y entendamos que el Señor puede iluminar nuestras vidas, aún en los momentos más duros. Muy bien, continuemos viendo qué fue lo que sucedió. Después de que el Señor obra este milagro, los demonios le piden y le suplican al Salvador que no los deseche, sino que permita que ellos puedan ir a unos cerdos. El Salvador lo hace y la historia continúa. Después vemos cómo las personas que fueron presentes en este acto y en este milagro se interesan más por los cerdos que en sí por el milagro y por la persona que fue sanada, curada y que ahora tendrá una vida completamente diferente. Entonces le piden al Señor que se vaya y cuando él se sube al arca, el hombre que estaba sucio y con un espíritu inmundo le dice lo siguiente. Y entró él en la barca. El que había estado poseído por el demonio le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Entonces se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. Al leer el versículo 18, donde dice que este hombre le rogaba para ir con él, me hace pensar que tanto yo como persona estoy rogándole al Señor que me permita caminar por sus veredas, por su discipulado, caminar de la mano con Él, que tanto es mi deseo de querer servirle y seguirle después de que ha efectuado tantos milagros en mi vida y los siguientes que continuarán. ¿Qué tanto estoy yo insistiendo para que el Señor me permita ir con Él? Es fascinante cómo este hombre pide que pueda ir con Él después de este milagro. Entiende y reconoce que necesita de Dios. Y esta es una de las primeras veces que vemos en Marco, en donde Jesús le está pidiendo a la persona que vuelva y que diga lo que sucedió. Por lo general hemos visto que el Señor pide que se mantenga esto solo para la persona. Pero el Salvador entendió que más que necesitarlo con Él a su lado, lo necesitaba como un misionero de casa. El Señor en estos momentos, después de efectuar tantos y grandes milagros en nuestra vida y los que seguirá efectuando, si tan solo tú y yo creemos más en Él,
El Señor tal vez no nos pida que nos mudemos a otra ciudad, o no nos pedirá que dejemos todo y le sigamos. Tal vez solo nos pida lo que a este hombre le pidió, ser un misionero en casa, ser una persona que comparte el Evangelio con sus amigos, con sus vecinos, con su familia, en el núcleo de su hogar. Tal vez el Señor solo nos pida que testifiquemos cuán grande y poderoso es Él, para que de esta forma nuestra fe siga aumentando y la fe de los que nos rodean también lo haga. Y muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, eso ha sido todo por nuestro Ven Sígueme Express. Espero que les haya gustado y que sigamos estudiando individual y familiarmente este Ven Sígueme. Hay muchas cosas que aprender y hay muchos milagros más por ver. Y es más, hay muchas más cosas que profundizar de este tema del día de hoy. Así que nos vemos esta noche en la charla dominical, porque veremos a la mujer con flujo, veremos el milagro de la hija de Jairo, veremos la repartición de los panes y los peces. Así que hay bastantes cosas de las que hablar. Nos vemos esta noche. Recuerden vivir este evangelio. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Nos vemos la próxima y esta noche. Los amo. Bye.